San Petersburgo, fortaleza de San Pedro y San Pablo. Invierno 1744. No las quemó todas. Tenemos algo en contra del marqués de Chetardin. Es una sabandija. Sí, Un emolumento triplicado. Sí. Un palacio en Fontanka. sí, Abusó de nuestra generosidad. sí. Confisca sus pertenencias. La mansión y el palacio se subastarán. Como desee. Entregamos prisionero. Ya recibió su número. Cometió traición. Su Alteza Imperial pregunta si sería tan amable de recibirlo. Ayúdame. Deprisa, Arina. Deprisa. Es muy hermosa. Rápido, rápido. ¿Betskoy? ¿Cómo está, Alteza? ¿Vienes con la princesa? Con el permiso de Su Alteza. Alteza. Excelencia, a sus pies. Por favor, dele estas flores a la princesa. ¿Frederica ya se siente mejor? ¿Como para que yo... ¿Le parece temprano para visitas? Claro que no. Para nada, Alteza. Se recuperó al enterarse que Su Alteza la visitaría. Frederica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Piotr Fyodorov? No, no te muevas. Perdóname por... no haberte visitado. No me gustan las enfermedades. ¿Te hicieron sangría? Sí. Sangre. Le temo a los doctores. No permito que me examinen. Aunque al conde Lestock se lo permití. Le temía más que a mi tía. Pero ya no le temo. ¿Sabes por qué? Tienen a Lestock en la fortaleza y lo están torturando con hierro caliente. Y está prohibido mencionar su nombre. Y acabo de hacerlo. ¿Por qué? Era el amigo más cercano de la emperatriz. Hizo muchas cosas por ella. Bueno. Son intrigas de la corte. Aunque mi tía no castiga a la gente, solo por alta traición. Pero ahora, ¿quién sigue? Hay traición por todos lados. Por supuesto, por todos lados. ¿Quién sigue? ¿Yo? No amo a mi tía. O tal vez... Betskoy. Es un espía. Es muy callado, es sospechoso. Apraskin, Bestushev, cualquiera. Seguramente tú y tu madre son espías. Todo el mundo lo sabe. ¿Lo dices en serio? Bueno, tal vez tú no. Tu madre sí. Pero eso es secreto. Tendré que acostumbrarme a tus bromas. No podemos hablar de esto. Mi tía ordenaría que nos cortaran la lengua. El año pasado, llevaron a la condesa Lopukina al canal. Le quitaron la ropa. La azotaron y luego el verdugo tomó unas pinzas, le sacó la lengua y se la cortó. ¿Y por qué? No pregunté. Solo estaba preguntándome si podría morir del dolor o no. Sí.
También al Stock le cortarán la lengua. ¡Qué bueno! Hizo que me desvistiera. Y quería insertar un tubo en mí. Pero no se lo permití. Soy el heredero. ¿Y luego? ¿Stock te examinó? No voy a contártelo. Prefiero que me corten la lengua. He visto muchas mujeres desnudas. El conde Saltekov las desnudaba. Eso era asqueroso. ¿El conde Saltekov? Sí, Saltekov. Mi tía le pagó para que me enseñara a lidiar con mujeres. Lo hizo. Yo nunca en mi vida he visto a un hombre desnudo. A mí, que me vean desnudo no me gusta. Ni los sirvientes. No. Pero es muy natural entre marido y mujer. ¿Cierto? Sí. Mi tía hizo bien al elegirte. ¿Y tú? ¿También me hubieras elegido? No lo sé. No me gustó nada tu retrato. Tienes un semblante triste, Frederica. ¡Regalo! Voilà. Mira esto. Del maestro Johann Groth. ¿Te imaginas? Tuve que estar parado sin moverme por 4 horas. ¿Eh? ¿Me acompañas al teatro? Escribí una obra para ti y quiero montarla. ¿Te gustaría participar? Claro, me encantaría. El rey Frederick envía un mensaje diciendo que se alegra porque Frederica se recuperó. Está preocupado porque no ha escuchado de usted. Seguramente le escribiré. El rey quiere saberlo todo, incluyendo su vida en el palacio. ¿Cómo está? Hola. Y sobre la desaparición del conde Stock. El conde Stock está siendo torturado. El rey dijo que le diera 2,000 thalers, además de la mesada acordada. Asegúrese de mencionarlo en su carta. Tienen que pensar que yo tengo el dinero. Escribiré todo a detalle. Ahora dime, ¿acaso es peligroso? Absolutamente no. Está bajo la protección del rey Frederick. Sí. ¿Y qué significa eso estando en estas circunstancias? Francamente, no lo sé. Pero llevo viviendo aquí mucho tiempo y sigo vivo. De acuerdo. Escribiré una carta más, pero es todo. Después de la marca, un doble touché. Atacaré yo. Ahora tú. ¡Noble caballero, tenga piedad! No, no habrá piedad. Es una dama. Ay, Saltikov, no interrumpas. Son espadas de utilería. Ahora morirás. Y Dios es testigo de que lo merecías. Bravo, muy bien, bravo. ¿Qué dijiste, Saltekov? Solo dije bravo. Sí, la habilidad de esta chica es de aplaudirse. Mi padre me enseñó esgrima. ¿Te volviste loca? ¿Qué tal si me lastimas? Tal vez si eres un espía. Las cicatrices adornan a los hombres y recuerdan sus batallas. Que los soldados hagan la guerra. Yo seré un comandante. Un comandante necesita una espada para mostrar hacia dónde atacar. Te mostraré cómo lo hace el rey Frederick. ¡Atención! ¡Marchen! 1, 2, 1, 2. ¡Media vuelta! 1, 2, 1, 2. ¡Media vuelta!
¡1, 2! Piotr Fyodorovich, ¿te quieres casar conmigo? Solo pregunto si tú lo deseas, no si lo desea tu tía. ¿Quieres que hablemos sobre amor y ternura? De tus sentimientos hacia mí. El mariscal von Schwerin es el líder más valiente al mando de Frederick. Saltekov, atrápala. ¿De qué querías hablar conmigo? Recibí mi respuesta. Agradezco su honestidad, Majestad. Y gracias por la lección. Saltekov, puedes moverte. A nombre de Su Majestad Imperial, el nuevo embajador del Gran Imperio Otomano. A veces Piotr Fyodorovich se comporta como un niño. Siento un poco de lástima por él. Entonces, mímalo. Siéntate bien y compórtate. Nos alegra ver en nuestra corte al nuevo embajador. Majestad Imperial, el ilustre Padishah Mahmud, el califa de los musulmanes justos, que Alá lo cuide. Padishah Mahmud tiene el gusto de obsequiarle el rubí del sol sangriento de su propio turbante real. ¿Un regalo del Padishah es bueno o malo? ¿Acaso no viste esa piedra? ¿Cómo puede ser malo? Es realmente un sol sangriento. Madre, eso es diplomacia. Es un lenguaje de señas ocultas. Tal vez el color rojo es una declaración de guerra. ¿Y eso qué te interesa? Me interesa. Primero deberías casarte. Por favor, dígale al Padishah que recibimos este regalo con mucha gratitud. Ya pasó mucho tiempo y la reina no dice nada. ¿Cuándo será el compromiso? Tal vez debas volverte ortodoxa. ¿Qué? ¿Acaso ya te lo propuso? Adelántate y piensa en algo. Ya tengo una idea. Mamá. Buen maestro, haga unos soldados de cobre. Pero las armas y los uniformes deben ser realistas. Rifles y espadas de hierro, hombreras doradas. Y con caras individuales. ¿Cómo lo hace con una mano? Costumbre. No es una buena pieza. Ya veo. No los quiero así. ¿Cuántos? Granaderos, fusileros, coraceros, reiters, mosqueteros, cañoneros, húsares, soldados y oficiales. 5 figuras de cada uno. También 8 cargadores y 20 vagoneros. ¿Cuánto piensan pagar? 10 centavos de rublo. Un rublo. ¿En serio? Sea bondadoso. Sabe, Fisher lo haría por eso, pero lo haría mal. Trabaja las carreras. No le importa la calidad. Yo cobro caro. Pero mi trabajo es muy bueno. Es de calidad. ¿Caro y fino o barato y malo? No tengo por qué abaratar el trabajo. Frederica, por favor, espera. Mira fuera. esto. Hablaré con el maestro en ruso. Ya sé lo que dirá en ruso. Sabandija, marrano y bastardo. No de esa manera. Solo los soldados usan ese lenguaje. Y pistoleros sin escrúpulos. Esperemos que jamás escuchen ese lenguaje.
Maldito bastardo. Iván Ivanovich es muy atento, ¿cierto? Espero que no le cuentes a tu padre de mi nuevo motivo de felicidad. Hace mucho que le escribí a mi padre. Pero me pregunto, ¿a quién le mandas cartas todo el tiempo? Ya basta. Esto no es tu asunto. Espero que seas muy prudente. Sería estúpido cometer un error y perderlo todo. Bueno, ¿qué es lo que nos tiene que decir Betskoy? Habló de sus conversaciones con la duquesa, en general. Nos habló de sus grandiosos planes en arquitectura, pero pasa todo el tiempo con ella. De acuerdo. Por cierto, Alexandra Ivanovich, ¿tu esposa está irritada o rígida todo el tiempo? Porque necesito una górgona para uno Fraulein. ¿Puedo hablar con ella? No lo entiendes, Alexandra Ivanovich. Yo puedo hablar con ella. Escondes muy bien tus devaneos. Eres un profesional. Tráeme a ese amateur. Majestad. ¿Por qué no me dijiste que la duquesa está viendo a Mardefeld? No encontré nada inquietante en su comunicación. Los embajadores son espías. Tu amante está viendo a un agente extranjero y ¿no te parece extraño? ¿Realmente eres tan ingenuo? Pero, Majestad... La duquesa te hizo preguntas sospechosas. ¿De qué estuvieron hablando? Primero que nada, hablamos de mis proyectos de terraplenes de granito. O cómo construir puentes sobre el Neva. Por Dios, qué tontería. Terraplenes de granito. Que construyan terraplenes de granito por toda Europa. Rusia tiene muchos bosques. Mira por la ventana. Día y noche hay muchos troncos en el Neva. ¿Y el granito de dónde? En Karelia, Majestad. ¿Y cómo llegamos? Tenemos que construir caminos, Majestad. Tengo suerte. Tengo suerte de que estés a cargo de esa clase de proyectos. ¿Escribe cartas la duquesa? Por supuesto, a veces. ¿A quién? Pues no lo sé. Tal vez a su esposo. Quiero saber una cosa. ¿Olvidaste por qué tenías que seducir a la estúpida de Holstein? Terminaré de inmediato con nuestra relación, Majestad. ¿Qué rayos está pasando? Ya basta de sabotearme. Solo harás lo que yo te diga que hagas. Averigua quién está escribiendo. Y tráeme las cartas. O si no, me decepcionarás mucho. Largo. Márchate ya. ¿Qué estás planeando? No, espera, Piotr Fyodorovich. Un segundo. ¿Son para mí? No puedo creerlo. Creo que jamás había tenido un tesoro como este. ¿Te agrada? Frederica. Eres muy linda. Muy atenta. Si no fuera por mi tía, todo sería diferente. No te entiendo, Piotr Fyodorovich. No puedo cambiarlo.
Si no puedes cambiarlo, no pierdas tu corazón. El desánimo es un pecado. Pimen, Matriona, a tocar. Qué lindo suenan los instrumentos antiguos. Qué lindo. ¿Pueden tocar esto? Vamos. Maestro, Vivaldi. ¡Bravi! Piotr Fyodorovich, hoy tienes suerte. Los esponsales serán en Petropavlovsk el domingo. Está decidido. A través de una oración y de un sacramento ortodoxo sellarán su compromiso mutuo y mañana mismo podremos bautizarte. Frederica no existe en el calendario, pero mi segundo nombre es Sofía. ¿Sofía? Piotr Fyodorovich, ¿te gusta el nombre? Elegí un nombre más patriótico para ti. Serás Ekaterina Alexeyevna. Pero mi padre es Cristian Augustus. Mi padre Pedro el Grande le dio este nombre a su esposa y a mi madre Marta Samoilovna. Será un honor para mí llevar ese nombre. Usa esto, querida. Y úsalo con placer. Y olvida tu viejo nombre. Piotr Fyodorovich, ¿cuál es el nombre de tu novia? Ekaterina Alexeyevna. Ekaterina Alexeyevna. Ah, ¿cuál era su viejo nombre? No lo recuerdo. Ni yo tampoco. Ekaterina Alexeyevna. Madre, todo se resolvió. Pero no por menos de 1000 thalers. También podría regalarme algo. La emperatriz ya nos ha dado suficiente. Sí, sí, es muy generosa, ¿no? Está dispuesta a dar lo que sea, hasta el nombre de su madre. ¿Te gusta tu nuevo nombre? Si me convierto en emperatriz, seré Ekaterina II. Porque ya hubo una Ekaterina en este país. Pero Ekaterina II suena mejor que Luis XV. Los nombres de los reyes franceses son apodos, no números. El rey Sol, el padre del pueblo. Pues los rusos también tienen apodos. Iván el Terrible, Pedro el Grande. Y a mí me llamarán Ekaterina la Sabia. O Ekaterina la Fiel. ¿Qué tal, Ekaterina la chica ingenua?
Te permito, madre, que puedas llamarme Fiction. Por última vez. Oh Dios Todopoderoso, Creador y Salvador, tú que dijiste con tus sacrosantos labios que sin ti no puedo hacer nada, Dios mío, creo en ti con toda mi alma y todo mi corazón. Me postro ante tu benevolencia. Ayuda al pecador en mí a terminar lo que empiezo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerdas cómo es el bautismo? Estamos bautizando a Ekaterina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Petersburgo, primavera 1744. Bienvenidos a San Petersburgo. Su Alteza Imperial está ansiosa por verlos. Ellos le mostrarán su habitación, señor Caramaldi. Pero antes tenemos que discutir la cuestión de mi paga. La suma previa no me parece correcta. Claro. Vine a darle a la emperatriz un buen tratamiento. Yo esperaba llegar a una ciudad europea, moderna. Y por favor, deshágase de esos perros de cacería de inmediato y tape todas las madrigueras. Señor Caramaldi, por favor, descanse un poco y vaya a cenar. ¿Piensa que me tranquilizaré comiendo? Ni lo espere. Después de la cena dormiré únicamente 2 horas. Y si despierto y veo a esos perros con ratas en la boca, me volveré a molestar. No se preocupe. Daré órdenes. Por favor. En cuanto dé a luz, debe irse a un convento. ¡Ah! ¡Ay! Cuidado, doctor. No soy una de sus muchachitas. Pero con todo respeto, Su Majestad. No veo diferencia alguna entre una muchachita y usted. Doctor, por favor. Sí. Podrá dar a luz como toda una jovencita. No como las señoras nobles, que a menudo tienen muchas dificultades con el parto. ¿Puedo tener hijos? Físicamente está predispuesta. Parece que sus órganos solo son perezosos, pero puedo ayudar. Sanguijuelas, colmenillas y mucha actividad física. Doctor, cuando dé a luz le daré mucho dinero. Gracias. Así que esfuércese. Y tú también. Quiero esgrimar, cazar e ir al agua. ¿En serio? ¿Qué quieres hacer en el agua? ¿Esto? Creí que querías navegar. Eso también. Navegaremos y pescaremos con una red. Pienso que a mi tía no le gustará mucho la idea. ¿Pero a ti te gustará? ¿Qué es lo que tú quieres? Pues nada. Anda, dime. No sé, por ejemplo, volar una cometa. ¿Y crees que no te lo permitiría? No, porque quiero encenderla.
¿Y por qué no lo hacemos? ¿Tan fácil? Porque tú lo quieres. No, ya no sé si lo quiero. ¿Por qué lo hiciste? Porque quise. Y sin el permiso de tu tía. ¡Bravo! Caterina, bravísimo. Excelente. Ahora la reverencia. No vas a poder inclinarte en un vestido de boda. Así que el saludo será diferente. Una reverencia con la cabeza, tu brazo al frente, palmas arriba, y sonríes con ligereza. Su Majestad solicitó que fuera con el doctor Caramaldi para examinarla. ¿Por qué? No estoy enferma. ¿No ha sido examinada anteriormente, Majestad? La había examinado otro médico, pero eso ya no tiene importancia. Quiero estar segura de que Caterina se puede embarazar y tener un hijo sano. Y también quiero saber si aún es virgen. La virginidad no tiene nada que ver con la habilidad de poder tener un hijo, Majestad. Eso ya lo sé. Mi scusi. Deprisa, Alteza. Ya le están esperando. ¿De dónde vino ese doctor? El conde Rapsumovsky lo recomendó. Qué bien que no fue el embajador francés. Por favor, apriete el abdomen, Majestad. Más. El estado físico de Katerina Alexeyevna es ideal para tener un hijo. Ideal para tener un hijo. Todo puede pasar. La pared abdominal es fuerte y bien desarrollada. Tiene articulaciones flexibles. El sacro, el coxis y la forma de la pelvis son perfectos para el parto. Necesito la confirmación. Soy virgen aún. Debería preguntarle al hombre que me está espiando. Para un examen detallado, le pido a Su Alteza que abra las piernas a la altura de los hombros. Por favor. Ella es virgen.